Por favor, señora, ¿tiene algo para comer? La voz suplicante de la niña, apenas un hilo inaudible, cortó el pecho de para más videos como este. No olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Ricardo Solís como una cuchilla fría. Él, un empresario millonario, dueño de plataformas de inteligencia artificial y usinas solares, acababa de frenar su auto importado frente al portón de su propia mansión en Jardín Europa, São Paulo. Después de 3 semanas cerrando contratos en Europa y Asia, el cansancio se le había disipado al imaginar el abrazo de sus gemelos, Javier y Sofía, de 7 años. Pero el movimiento en la casa de al lado lo había paralizado. Eran ellos, Javier y Sofía, parados descalzos en la puerta de doña Margarita, la anciana vecina. Llevaban ropas viejas y holgadas y estaban implorando por comida. Dentro de la casa de doña Margarita, el niño, Javier, devoraba pan con una urgencia salvaje mientras le susurraba a su hermana, con pánico: «No le digas a papá que vinimos aquí o ella no nos dejará salir del cuarto nunca más». Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. El maletín de cuero cayó seco contra las piedras portuguesas del jardín impecable. Al ver a sus hijos, pálidos, demacrados, con los labios agrietados, notó algo terrible. Los ojos de los gemelos se abrieron de par en par, una mezcla de pánico y alivio que Ricardo jamás había visto en ellos. Cuando Sofía murmuró la palabra papá, sonó como una disculpa. Se arrodilló sintiendo el miedo que emanaba de Javier, que retrocedió buscando algo detrás de él. Ella dijo que no podemos contar nada, susurró Javier con la voz rota. ¿Quién? ¿Cristina? La pregunta de Ricardo era un rugido silencioso. Doña Margarita, que se había levantado con dificultad, le tocó el hombro con un toque ligero pero firme. «Entre en mi casa, por favor. Vamos a hablar lejos de aquí». Ricardo siguió la mirada de la anciana hacia su propia mansión, donde las cortinas de una ventana del segundo piso se habían movido. Allí estaba Cristina, su esposa de 10 años, la filántropa, la mujer que siempre hacía que todo pareciera perfecto. Estaba erguida e inmóvil detrás del cristal, observando sin bajar, sin saludar, como una fría estatua de mármol. La ironía era una puñalada. La mujer que recaudaba fondos para niños necesitados estaba dejando morir de hambre a los suyos. Dentro de la casa de la vecina, que olía a pastel de maíz y té de manzanilla, doña Margarita sentó a los gemelos a la mesa y les puso delante pan con mantequilla, queso y jugo de naranja. Javier y Sofía comieron con una ferocidad desesperada, sin levantar la vista, engullendo como si no hubiera un mañana. Ricardo, con el estómago encogido por una angustia que crecía, apenas podía tocar el cabello de Sofía o sentir la delgadez del hombro de Javier. «¿Desde cuándo están así?», preguntó con la voz quebrada. Los ojos de doña Margarita estaban anegados. «No sé con certeza, señor Ricardo, pero hace al menos una semana que empezaron a venir aquí, siempre con hambre, siempre con miedo». Javier, tras tragar el último trozo de pan, se atrevió a hablar. «Cristina dijo que la comida es solo para ella y los invitados importantes, que los niños comen mucho y desperdician. Reveló que la madre cerraba la despensa y el refrigerador con llave». Sofía sollozó, escondiendo el rostro en sus pequeñas manos, mientras el niño remataba la confesión. «Ella dijo que si le contábamos a usted, nos iba a mandar lejos, que íbamos a estar solos para siempre». Ricardo cerró los ojos. La culpa era un peso asfixiante. Sus constantes viajes y su ciega confianza en la mujer de imagen pública impecable lo habían cegado. «Ustedes no van a ir a ningún sitio, nunca. Estoy aquí, lo prometo», dijo Ricardo, sosteniendo las manos de sus hijos, la furia hirviendo bajo una superficie controlada solo por su presencia. Doña Margarita, con voz grave, le reveló más cosas.
Su esposa no alimenta bien a estas criaturas desde hace meses. La veo salir con bolsas de compras caras, cenar fuera, recibir amigas para largos almuerzos en la terraza. Pero los pequeños quedan encerrados en el cuarto muchas veces. Ella había intentado llamar, pero Cristina le había contestado que estaban bien, la había acusado de entrometida e incluso amenazado con llamar a la policía. La anciana le preguntó a Ricardo con tristeza: «Yo solo soy una vecina vieja. ¿Quién iba a creerme a mí contra una mujer como Cristina?» Ricardo asintió. «Yo le creo, señora, y voy a arreglar esto. Voy a protegerlos». La vecina lo aconsejó con cautela. «Sea cuidadoso. Mujeres como ella no se rinden fácilmente. Saben manipular. Usted va a necesitar pruebas que nadie pueda negar». Ricardo, un hombre de negocios acostumbrado a la solidez de los contratos y los datos, sabía que la anciana tenía razón. Necesitaba rigor, pero primero sacar a sus hijos de allí temporalmente y ponerlos a salvo. Aquella noche, Ricardo se llevó a sus hijos. Los acomodó en el asiento trasero de su coche importado y al tomar el volante vio a Cristina en la terraza, los brazos cruzados, con un rostro que era una máscara de indiferencia, pero sus ojos eran 2 puntos de odio concentrado. No miró hacia atrás. Los llevó a un restaurante familiar. Esta vez, Javier y Sofía comieron despacio, saboreando, sus ojos aún vigilantes, pero comenzando a relajarse. «Papá», preguntó Sofía con voz pequeña pero más firme, «¿no nos vas a dejar volver allí, verdad?» Él le tomó la mano. «No mientras ella esté allí, lo prometo». Después de cenar, los llevó a un hotel boutique. Al bañarlos, Ricardo notó las costillas salientes y en los brazos de Javier, marcas de moretones antiguos. Sofía tenía un arañazo en el cuello que, según ella, había sido por un accidente con la puerta del armario. Mentiras enseñadas por el miedo. Tras leerles un cuento hasta que durmieron, exhaustos pero en paz, Ricardo hizo la primera llamada. «Enrique, soy yo, Ricardo. Necesito verte, es sobre mis hijos». El doctor Enrique Almeida, abogado de familia, escuchó en silencio la historia controlada y tensa de su cliente. «Hiciste bien en sacarlos de allí temporalmente, pero sin pruebas sólidas. Cristina puede alegar que los estás secuestrando, que eres inestable», advirtió el abogado. «Ella tiene una imagen pública impecable. Necesitamos construir un caso irrefutable, documentos médicos, testigos, evidencias físicas, y tenemos que actuar rápido, pero con estrategia». La estrategia comenzó a la mañana siguiente. Ricardo llevó a los gemelos a la clínica de la doctora Juliana Costa, una pediatra de renombre. El silencio de la médica mientras los examinaba era ensordecedor. Cuando terminó, la doctora Juliana fue directa. «Sus niños están desnutridos, su peso está un 15% por debajo del ideal. Hay señales de deficiencias vitamínicas, anemia leve y estrés crónico. Los moretones en Javier son antiguos, pero consistentes con posible contención física. Y hay señales claras de abuso psicológico y negligencia». La médica afirmó que prepararía un informe completo y detallado, ya que era su obligación legal. Este informe era la primera y crucial pieza del rompecabezas. Con el informe en mano, Ricardo se reunió con Enrique Almeida en su oficina en la Avenida Paulista. El abogado subrayó que la prueba médica era vital, pero insistió en la necesidad de más. «Necesitamos un investigador particular, discreto, que pueda monitorear a Cristina y recolectar información sin alertarla». El elegido fue Marcelo Tavares, un exdelegado de Policía Civil. Ricardo no dudó en dar el paso siguiente. «Quiero cámaras en la mansión. Necesito ver qué pasa cuando no estoy allí. Acepto el riesgo. Es mi casa y son mis hijos». El plan exigía que Ricardo volviera a casa y actuara con normalidad, para no darle a Cristina tiempo de prepararse o la oportunidad de alegar que estaba huyendo con los niños. Enrique le aconsejó grabar discretamente cada interacción con ella.
La idea de de volver a Javier y Sofía a aquella casa le revolvía el estómago, pero Ricardo sabía que tenía que jugar el juego hasta que reuniera todo lo necesario. 2 días después, con las cámaras diminutas instaladas por Marcelo en la habitación de los gemelos, la cocina y la sala, Ricardo regresó a la mansión con sus hijos. Cristina los recibió en la entrada con una sonrisa amplia y falsa. «Amor, qué susto me diste. Desapareciste con los niños así, sin avisar. Pensé que algo había pasado». La voz era melosa, pero sus ojos eran de hielo. Ricardo mantuvo la suya neutral. Necesitaba resolver algunas cosas urgentes y pensé que los pequeños merecían tiempo conmigo. Ella se agachó frente a los gemelos, acariciándoles el pelo con una delicadeza performática. «¿Me extrañaron?». Su madrastra estaba preocupada. Los niños no respondieron, solo intercambiaron miradas. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Ricardo fue a su oficina y abrió el ordenador portátil. El acceso remoto a las cámaras, configurado por Marcelo, le permitió ver las grabaciones del día anterior. El estómago se le revolvió al instante. Cristina había entrado en la habitación de los gemelos con una bandeja que, en lugar de comida, contenía solo un pequeño trozo de pan seco y medio vaso de agua. «Esto es lo que los niños malcriados merecen», dijo ella, con voz baja, pero cortante. «Si le cuentan a su padre sobre nuestros acuerdos, saben lo que pasa, ¿verdad? Él se irá y ustedes se quedarán solo conmigo para siempre». El gesto de Cristina al levantar la mano, sin llegar a golpearlos, fue suficiente para que Javier retrocediera y se silenciara. Sofía lloró en voz baja, y Cristina, indiferente, salió de la habitación, cerrando la puerta con llave por fuera. Ricardo pausó el video. Las manos le temblaban. Ya tenía la prueba de la crueldad y la manipulación, pero Enrique tenía razón. Necesitaba un caso irrefutable, ya que Cristina era inteligente y calculadora. Durante los días siguientes, Ricardo cambió su rutina. Canceló viajes, trabajó desde casa, y aunque Cristina notó el cambio y se puso tensa, mantuvo su fachada de esposa y filántropa. Marcelo, el investigador, la siguió, documentando sus salidas y descubriendo que los extractos bancarios mostraban gastos exorbitantes en artículos de lujo, restaurantes caros y spas, mientras que los gastos de la casa y de los niños habían sido drásticamente reducidos. El dinero destinado a la educación y la salud de los gemelos estaba siendo desviado a cuentas personales de ella. Es meticulosa, pero dejó rastros, transferencias, compras, y hay más, le dijo Marcelo a Ricardo en una reunión secreta en una cafetería discreta. El investigador deslizó una carpeta sobre la mesa, conteniendo información sobre la antigua niñera, Carla, despedida hacía 6 meses, y el ex-chofer, Rogerio. Vieron cosas, tienen miedo a las represalias, pero si usted les garantiza protección legal, hablarán. Ricardo no dudó y envió la información a Enrique para organizar los testimonios formales. Mientras tanto, Ricardo instaló un pequeño grabador de audio en su bolsillo para documentar las conversaciones con Cristina. Una tarde, ella lo llamó a la terraza, impecable en un vestido de lino blanco. «Ricardo, querido, necesitamos hablar sobre esta nueva rutina tuya. Estás sofocando a los niños. Necesitan espacio, independencia». Él la miró fijamente, conteniendo la rabia. «Tienen 7 años, Cristina. Necesitan cuidado, no independencia». Ella soltó una risa aguda y falsa. «Eres tan dramático, por eso yo me encargo de todo mientras viajas, pero ahora estás aquí interfiriendo, haciendo que los niños piensen que soy la villana». «¿Por qué estarían con hambre, Cristina?», preguntó él, yendo al grano. «¿Por qué fueron a pedir comida a la casa de la vecina?». Su rostro se endureció por una fracción de segundo antes de que la sonrisa regresara, falsa y tensa. «Los niños exageran.
Comen, pero son dramáticos. Quieren atención, sabes cómo es. No sé, explícamelo. Su tono era gélido. Ella dejó el vaso de vino en la mesa, los dedos apretando el cristal. ¿De qué me estás acusando exactamente? De negligencia. Yo, que organizo eventos para niños necesitados, que soy la imagen de la filantropía en esta ciudad. La máscara se estaba resquebrajando. Ricardo mantuvo la calma, sabiendo que el grabador en su bolsillo captaba cada palabra. Solo estoy preguntando. Ella se levantó, los ojos brillando de rabia contenida. Estás siendo manipulado por esa vecina entrometida, quizás, o por los propios niños, que son listos. Pero te lo advierto, Ricardo, si sigues por este camino, te arrepentirás. Era una amenaza velada, pero clara, de la que Ricardo se percató con escalofrío. Enrique le comentó al escuchar la grabación: se está poniendo nerviosa. Eso es bueno y malo. Bueno, puede cometer errores. Malo, porque puede acelerar acciones en tu contra. La semana siguiente, Cristina contraatacó con el arma más baja. Presentó una solicitud de evaluación psicológica de Ricardo. Alegó comportamiento errático y paranoia, utilizando sus conexiones para esparcir rumores sobre su inestabilidad. La prensa sensacionalista recogió el chisme. Ella está jugando sucio, dijo Enrique. Necesitamos contraatacar. Vamos a empezar a filtrar información controlada. No todo, solo lo suficiente para plantar dudas sobre ella. Ricardo aceptó sin dudar. El primer artículo, cuidadosamente redactado, apareció en un portal de noticias serio. Detrás de la filantropía, cuestionamientos sobre prácticas familiares de Socialité Paulistana. Aunque no la nombraba directamente, todos en su círculo social la reconocieron. Se mencionaban denuncias anónimas, informes médicos de niños negligenciados e investigaciones en curso. La reacción fue inmediata. El teléfono de Ricardo explotó mientras Cristina convocaba una rueda de prensa en la mansión, rodeada de sus amigas de la alta sociedad. Estoy siendo víctima de una campaña de difamación cruel, declaró a las cámaras con los ojos llorosos. Mi marido está pasando por un momento difícil y en lugar de buscar ayuda, está intentando destruir mi reputación. Amo a esos niños como si fueran míos. Las noticias se dividieron, pero Ricardo sabía que la opinión pública oscilaría hasta que surgieran las pruebas concretas. Cristina contrató a uno de los bufetes de abogados más agresivos de la ciudad e interpuso una orden de alejamiento, alegando que Ricardo estaba ejerciendo alienación parental. Un juez determinó evaluaciones psicológicas para todos y visitas asistidas temporales. Ricardo aprovechó cada encuentro supervisado para observar y documentar. Sus hijos, cuando estaban con él, se mostraban más vivos, más sueltos. Al regresar con Cristina, se marchitaban. La asistente social designada, la doctora Patricia Moreira, una profesional experimentada y con ojo atento, comenzó a notar los patrones. Los niños presentan señales de estrés postraumático leve, respuestas de sobresalto, evitación de ciertos temas. ¿Tiene alguna explicación?, le preguntó a Ricardo después de una visita. Ricardo decidió confiar en ella y le entregó copias de las grabaciones, el informe médico y los testimonios preliminares de los ex empleados. La doctora Patricia estudió todo en silencio, el rostro cerrándose a cada página. Esto es grave, muy grave, sentenció. Lo incluiré en mi informe oficial, pero sepa que esto escalará rápidamente. Y así fue. Cristina, al saber que la asistente social se estaba posicionando en su contra, intensificó sus ataques. Alegó que las grabaciones estaban manipuladas, que los ex empleados habían sido sobornados y que el informe médico era fraudulento. Solicitó una pericia independiente que el juez aceptó. Mientras tanto, Cristina probó otra táctica. Contactó a ex colegas de Ricardo, plantando historias sobre adicciones inexistentes, aventuras inventadas e inestabilidad financiera fabricada. Era meticulosa en la destrucción de su marido.
Marcelo, el investigador, documentó cada movimiento y alertó sobre la contratación de una agencia de relaciones públicas especializada en gestión de crisis. Están preparando una narrativa completa. Usted como villano, ella como víctima. Necesitamos adelantarnos. Enrique organizó una contraofensiva. Reunió a todos sus aliados, doña Margarita, los exempleados, la pediatra, la asistente social, y comenzó a preparar los testimonios formales para la audiencia principal, programada en 3 semanas. Ricardo pasó esas semanas en un estado de hipervigilancia. Apenas dormía, revisando documentos y ensayando testimonios. Pero siempre que veía a Javier y Sofía, forzaba una sonrisa y les susurraba: «Estoy aquí». Los gemelos empezaron a creerle de nuevo. En una de las visitas, Sofía le entregó un papel doblado. Era un dibujo de ella, Javier y su padre, de la mano, sonriendo. Abajo, con letra temblorosa, se leía: «Familia». Ricardo guardó el dibujo como un tesoro, pero Cristina tenía un último truco bajo la manga. La semana antes de la audiencia decisiva, alegó que Ricardo había sido abusivo con ella durante el matrimonio. Presentó fotos de moretones antiguos y mensajes ambiguos que, según ella, eran amenazas. La acusación fue devastadora y los medios de comunicación explotaron. «Escándalo, millonario acusado de violencia doméstica», titularon los periódicos que antes defendían a Cristina. Ricardo sintió que el suelo se derrumbaba. Enrique, sin embargo, estaba preparado. Cometió un error. Esas fotos son antiguas. Algunas son de antes de que se casaran, y no hay historial médico de quejas formales. «Es una fabricación burda», dijo el abogado. Marcelo corroboró la información. El fotógrafo que tomó algunas de esas imágenes trabaja para su agencia de relaciones públicas. Conseguimos los metadatos. Las fotos fueron editadas, filtradas. La revelación tomó por sorpresa a Cristina. Cuando la defensa de Ricardo presentó las contrapruebas desenmascarando la farsa, su credibilidad se desplomó. Periodistas de investigación serios como Rodrigo Lemos comenzaron a indagar. Ricardo aceptó dar una entrevista larga y detallada, revelando la manipulación, la negligencia y la crueldad velada. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. La reportaje salió en una edición especial de un periódico de circulación nacional, La cara oculta de la filantropía. El subtítulo era demoledor. Como una socialité construyó una imagen perfecta mientras negligenciaba a niños bajo su techo. El impacto fue sísmico. Cristina perdió patrocinios y fue removida de las juntas directivas de 2 ONGs. La marea había cambiado, pero ella aún tenía abogados y recursos, y continuaba luchando. La audiencia decisiva llegó en una mañana fría de julio. El Tribunal de Justicia de São Paulo estaba abarrotado. Cristina llegó rodeada de sus abogados, con el rostro enmascarado de compostura, pero los ojos traicionaban el pánico. La jueza, doctora Beatriz Fonseca, abrió la sesión. Las primeras horas fueron de testimonios. Doña Margarita, con voz firme a pesar de su edad, subió al estrado. Contó lo que había visto y oído y cómo había alimentado a los niños hambrientos. Luego, Carla, la ex niñera, reveló que fue despedida por cuestionar la forma en que Cristina trataba a los gemelos. Los encerraba en el cuarto por horas, racionaba la comida, decía que eran una carga que arruinaba su imagen. Testificó Carla. Rogerio, el ex-chófer, confirmó relatos similares. Vi a los niños en el asiento trasero del coche cuando íbamos a la escuela, delgados, callados, asustados. Una vez el niño se desmayó de hambre en el coche. La señora Cristina dijo que estaba fingiendo y me ordenó no contárselo al señor Ricardo. La doctora Juliana presentó el informe médico explicando la desnutrición, las deficiencias y las señales de estrés crónico.
Estos niños sufrieron negligencia severa y prolongada. No hay duda, declaró. La doctora Patricia Moreira, la asistente social, reforzó la acusación con su informe detallado, que incluía sus observaciones durante las visitas asistidas y el análisis de las grabaciones. Los abogados de Cristina intentaron desacreditar a cada testigo, pero las pruebas eran demasiado sólidas, corroboradas por múltiples fuentes independientes. Entonces llegó el momento crucial. Enrique pidió que se exhibieran las grabaciones de las cámaras ocultas. La jueza, tras dudar sobre la legalidad, autorizó su proyección, argumentando que el bienestar de los niños estaba por encima de las cuestiones de privacidad. La sala se oscureció. En la pantalla apareció la imagen del cuarto de los gemelos. Cristina entrando, la bandeja con comida escasa, su voz baja y venenosa. Los niños malcriados no merecen más que esto, y si le cuentan a papá, él se irá y los dejará solos conmigo para siempre. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso los abogados de Cristina parecieron encogerse. Se exhibieron otras escenas. Cristina cerrando la despensa frente a los niños, riéndose mientras ellos lloraban y gritándoles que eran parásitos que solo querían el dinero de su padre. Cuando se encendieron las luces, las lágrimas corrían por el rostro de doña Margarita y Ricardo cerró los ojos, sintiendo un dolor físico en el pecho. La jueza miró a Cristina, inexpresiva. La defensa solicitó un receso. Durante el intervalo, Marcelo, el investigador, se acercó a Ricardo con una noticia más. Acabo de recibir una llamada. La Agencia de Protección a la Niñez hizo una inspección sorpresa en la mansión esta mañana mientras estábamos aquí. Cristina no lo sabía, y la agencia encontró a los niños encerrados en el cuarto, sin comida, sin agua, con la puerta trancada por fuera. Una empleada presente dijo que tenía órdenes de no alimentarlos hasta que Cristina regresara. La agencia fotografió todo, y los niños estaban ahora bajo protección temporal en un refugio seguro. La noticia llegó a Mintos y Notzin, la jueza, antes de que la sesión se reanudara. Al regresar todos, la doctora Beatriz tenía una expresión severa. Ella llamó a un representante de la agencia de protección. El coordinador describió la escena: puerta trancada, niños asustados, ausencia de alimentos, señales claras de negligencia inmediata. Presentó fotos que hicieron que la sala entera contuviera la respiración. Javier y Sofía sentados en el suelo del cuarto, abrazados, con los ojos llenos de miedo. Cristina se puso pálida, y sus abogados, en pánico, intentaron argumentar que fue un malentendido. La jueza los silenció levantando la mano. No hay argumento que justifique lo que he visto aquí hoy. Las evidencias son abrumadoras e incontestables. Voy a dictar la decisión inmediatamente. Escribió rápidamente en un documento y luego levantó la mirada. Determino la revocación inmediata de la custodia de los niños en relación con la demandada, Cristina Almeida Méndez. La custodia plena es concedida al demandante. Ricardo Solís. La demandada tiene prohibido cualquier contacto con los niños hasta nueva orden. Además, determino la apertura de un proceso de investigación criminal por negligencia, malos tratos y posible apropiación indebida de recursos destinados a los menores. El martillo golpeó. Cristina explotó de pie y gritando: «Esto es un montaje. Él los manipuló a todos. Estos niños son mimados, mienten, compró testigos». La jueza ordenó que la sacaran de la sala. Los guardias la escoltaron fuera, mientras ella continuaba gritando acusaciones. Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban. Enrique le sostuvo el hombro. «Ganaste, están a salvo ahora». Las horas siguientes fueron un borrón de papeleo y orientaciones. La doctora Patricia llevó a Ricardo al refugio temporal. Al entrar en la sala, encontró a Javier y Sofía sentados en un sofá pequeño, aferrados uno al otro, con un osito de peluche gastado entre ellos.
Al ver a su padre, Sofía soltó un sollozo y corrió. Javier la siguió. Más, despacio. Pero cuando Ricardo se arrodilló y abrió los brazos, el niño se desplomó en el abrazo. «Estoy aquí», dijo Ricardo, con la voz quebrándose. «Estoy aquí y nunca más los dejaré. Nunca más». Sintió las lágrimas calientes, pero no le importó. Solo sostuvo a sus hijos, sintiendo el peso de ellos, la vida de ellos y la confianza que renacía lentamente. Los días siguientes fueron intensos. Ricardo alquiló una casa más pequeña, pero acogedora, en un barrio tranquilo de Pineiros, lejos de la mansión y de los malos recuerdos. Doña Margarita ayudó a decorar los cuartos. El dibujo arrugado de Sofía fue restaurado y enmarcado, y lo colgó en la pared de la sala. La nueva rutina comenzó lentamente. Ricardo redujo drásticamente su tiempo de trabajo, delegando más. Ahora estaba presente para el desayuno, los llevaba a la nueva escuela, los recogía, cenaba con ellos y les leía cuentos antes de dormir. Todas las noches, sin excepción, entraba en su cuarto, les acomodaba las mantas y les susurraba: «Estoy aquí». Empezaron terapia con una psicóloga infantil especializada en trauma, la doctora Camila. Ella era paciente, utilizaba dibujos y juegos para crear un espacio seguro. Al principio, Javier y Sofía apenas hablaban en las sesiones. Poco a poco vinieron las palabras, las lágrimas y las preguntas. «¿Por qué nos hizo eso, papá?», preguntó Javier una noche mientras cenaban pasta casera. Ricardo hizo una pausa para elegir las palabras. Algunas personas lastiman a otros porque están lastimadas por dentro. No es excusa, no está bien, pero es la verdad. Lo que importa ahora es que ustedes están a salvo, y yo voy a hacer todo para que sigan así. Sofía lo miró, sus ojos todavía asustados, pero con un brillo nuevo. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», dijo Ricardo sosteniendo su pequeña mano. «Estoy aquí». La prensa continuó cubriendo el caso. Cristina fue formalmente acusada y su imagen pública se desmoronó por completo. El periodista Rodrigo Lemos escribió una serie sobre el caso, utilizándolo para discutir la negligencia infantil en las clases altas. La repercusión llevó a cambios. Escuelas privadas comenzaron a capacitar a profesores para identificar señales de abuso en niños de familias ricas, y ONGs de protección infantil recibieron más financiación. Ricardo usó parte de su fortuna para crear un fondo de apoyo a niños víctimas de negligencia doméstica, trabajando discretamente con la doctora Patricia y otras asistentes sociales. Pero el verdadero trabajo estaba en casa. Javier y Sofía aún tenían pesadillas. Había días malos en los que retrocedían, se quedaban callados o rechazaban la comida por un miedo irracional. Ricardo aprendió a tener paciencia, a no forzar, a solo estar presente. Doña Margarita los visitaba a menudo, trayendo pasteles y galletas y contando historias de su juventud que hacían reír a los niños. Se convirtió en la abuela que nunca habían tenido. Un sábado, 3 meses después de la audiencia, Ricardo llevó a los gemelos al parque Ibirapuera. El día estaba soleado y ellos corrieron por el césped y jugaron en el parque infantil. Javier estaba en el columpio, sus pies pateando el aire mientras Ricardo lo empujaba. «¡Más alto, papá! ¡Más alto!», gritó. Sofía estaba al lado, en el tobogán, saludando. «Mira, papá, mira». «Estoy mirando, princesa, estoy viendo», respondió. Ricardo se sentó en un banco cercano, observándolos. Habían ganado peso. Las mejillas estaban rosadas. La risa era genuina. Aún quedaba un largo camino, pero estaban avanzando juntos. Esa noche, después de la cena y la película, Ricardo se sentó en el borde de la cama de Sofía. «Papá», dijo ella en voz baja, «¿crees que volveremos a ser felices de verdad?» Ricardo le acarició el rostro. «Creo que ya lo estamos siendo, poco a poco. La felicidad no llega de golpe, hija, viene en trocitos, un día a la vez».
y vamos a juntar esos trocitos hasta tener una pila bien grande, prometió. Sofía sonrió, esa sonrisa tímida, pero verdadera. Me gusta eso. Él le besó la frente. Ahora duerme, mañana habrá más trocitos para juntar. Cuando ella cerró los ojos, Ricardo se quedó un rato más. Luego, como siempre, susurró: «Estoy aquí». Al salir de la habitación y llegar al cuarto de Javier, el niño estaba boca abajo, abrazado a su osito. Ricardo le acomodó la manta y repitió la promesa: «Estoy aquí». En la sala, Ricardo se sentó en el sofá y revisó su teléfono. Había un mensaje de Enrique. «Ricardo, el proceso criminal contra Cristina sigue bien. La fiscalía tiene pruebas suficientes. Responderá por todo». Ricardo le devolvió el mensaje. «Gracias, Enrique, por todo. Hiciste el trabajo más difícil. Enhorabuena». Puso el teléfono a un lado y miró a su alrededor. La casa era sencilla, pero estaba llena de vida. Dibujos pegados en el refrigerador, juguetes esparcidos por el suelo, el olor a comida casera en el aire. No era la perfección impecable y vacía que Cristina había definido. Era la perfección verdadera, llena de amor, desorden, risas y seguridad. Cogió una foto que doña Margarita les había tomado en el parque, los tres con sonrisas grandes y genuinas, y la puso en un portarretratos junto al dibujo enmarcado. Estos eran sus tesoros ahora, no las cuentas bancarias, no los premios empresariales, sino esas sonrisas, esa seguridad, esa familia reconstruida. El camino había sido brutal y las cicatrices tardarían en sanar, pero estaban juntos, y Ricardo había aprendido la lección más difícil de su vida. La riqueza sin amor es pobreza absoluta, y la protección verdadera exige presencia, no solo provisión. Se levantó, revisó las puertas, las ventanas, el sistema de seguridad que Marcelo había instalado. Subió las escaleras y pasó por los cuartos de los niños una vez más, solo para asegurarse de que estaban bien. Luego fue a su propio cuarto, pero dejó la puerta abierta, como siempre. Ahora, si alguno se despertaba de una pesadilla, él oiría, estaría allí siempre, porque esa era su promesa. No era solo una frase repetida, sino una acción diaria, un compromiso inquebrantable. Había fallado una vez, confiando ciegamente y estando demasiado ausente. No lo haría nunca más. Los meses pasaron con una nueva normalidad. Javier comenzó a jugar al fútbol en una escuela cercana. Sofía empezó clases de pintura y sus cuadros llenaron las paredes de la casa. Ricardo aprendió a cocinar mejor y los sábados se convirtieron en días de experimentos culinarios. Se reían de las tortitas quemadas y de las masas que se pegaban al techo. Doña Margarita traía recetas antiguas, enseñando los secretos del pastel de zanahoria perfecto. La casa olía a hogar. Un día, casi 6 meses después de la audiencia, la doctora Camila, la psicóloga, llamó a Ricardo para una conversación. «Están progresando muy bien. Las pesadillas han disminuido. La ansiedad está bajo control. Ricardo, hiciste algo extraordinario. Salvaste a tus hijos». Él sintió un nudo en la garganta. «Solo hice lo que cualquier padre debería hacer». Ella sonrió gentilmente. «Pero muchos no lo hacen. Muchos ignoran las señales. Otros no tienen el coraje de enfrentar la verdad. Usted la enfrentó y ellos llevarán esto por el resto de sus vidas, la certeza de que son amados, protegidos y valorados». Fue uno de los mejores elogios que Ricardo había recibido jamás, mejor que cualquier premio empresarial, porque venía del corazón y validaba lo que realmente importaba. La vida profesional de Ricardo encontró un nuevo equilibrio. Siguió liderando su empresa, pero delegó más y trabajó de forma remota cuando fue posible. Descubrió que podía ser exitoso en los negocios sin sacrificar la paternidad. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.
Sus socios lo entendieron e incluso algunos lo admiraron, reevaluando sus propias prioridades. La prensa todavía mencionaba el caso, pero ahora como un ejemplo de justicia, de un sistema que funcionaba y de un padre que luchó y venció. Cristina se convirtió en persona non grata en la élite paulistana. Su juicio criminal resultó en una condena por malos tratos y apropiación indebida. Cumpliría su pena en régimen semiabierto, perdió el acceso a cualquier recurso conjunto y tendría que pagar reparaciones. Ricardo no sintió alegría por su castigo, solo alivio. La amenaza estaba neutralizada, sus hijos estaban seguros. Un domingo soleado y templado, casi un año después de que todo comenzara, Ricardo organizó una barbacoa en el jardín trasero de la casa. Invitó a doña Margarita, a Enrique y a su familia, a Marcelo y su esposa, a la doctora Patricia, a la doctora Juliana e incluso a Carla y Rogerio, los ex empleados que tuvieron el coraje de testificar. La casa se llenó de voces, risas y niños corriendo. Javier y Sofía jugaban despreocupados con los hijos de Enrique. Mientras Ricardo estaba en la barbacoa, doña Margarita se acercó. «Construiste algo hermoso aquí, Ricardo», le dijo, mirando a su alrededor con ojos brillantes. «Muchas gracias, doña Margarita. Sin usted, nada de esto habría pasado. Usted salvó a mis hijos». Ella negó con la cabeza. «Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría. Usted es quien luchó, quien no se rindió. Muchos habrían elegido el camino fácil, el silencio, la negación. Usted eligió la verdad, por dolorosa que fuera». Ricardo la abrazó. «Usted forma parte de esta familia ahora, para siempre». Ella le devolvió el abrazo, con los ojos llorosos. «Será un honor». El resto de la tarde transcurrió en armonía, con comida abundante, conversaciones ligeras e historias compartidas. Cuando el sol comenzó a ponerse, todos se reunieron en la terraza. Enrique levantó su vaso, ofreciendo un brindis. Por las familias reconstruidas, por el coraje de hacer lo correcto y por los niños que merecen amor y seguridad. Siempre. Todos brindaron, el sonido de los vasos mezclándose con las risas. Esa noche, después de que los invitados se fueron y la casa volvió al silencio acogedor, Ricardo acostó a Javier y Sofía. Estaban cansados, felices, con las mejillas aún rosadas por el sol. «Fue un día genial, ¿verdad, papá?», dijo Javier bostezando. «Fue el mejor día», respondió Ricardo. «Vamos a tener muchos más». Sofía abrazó su osito, ahora limpio y remendado con cariño. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, hija. Más que a nada». Besó las frentes de los dos, apagó la luz y susurró la promesa que ahora era parte de la rutina. Un ancla de seguridad. «Estoy aquí». En el lindo pasillo se detuvo frente al dibujo enmarcado, aquella familia de trazos infantiles, imperfecta pero llena de esperanza, y sonrió. Habían sobrevivido a la tormenta. Ahora, finalmente podían florecer. El futuro aún guardaba desafíos, lo sabía. Habría días difíciles, recuerdos malos que resurgirían, momentos de duda y miedo, pero los enfrentarían juntos, con amor, paciencia y la certeza inquebrantable de que la verdadera familia no es perfecta, es presente. Y Ricardo estaba presente todos los días, todas las noches, para siempre, porque sus hijos lo merecían. Había aprendido, de la manera más brutal posible, que ningún contrato, ningún negocio, ninguna fortuna valía más que la sonrisa genuina de un niño que se siente amado y seguro. Eso era lo que importaba. El mundo allá afuera seguía girando con sus escándalos e injusticias, pero dentro de aquella casa en Pineiros había algo real, algo construido con sacrificio, verdad y amor incondicional. Y Ricardo protegía aquello con cada fibra de su ser. Volvió a la sala, se sentó en el sofá y por un momento solo respiró. Sintió el peso de la jornada, pero también la ligereza de la victoria.
No era una victoria contra alguien, sino una victoria por la vida de sus hijos, por su derecho a ser niños, a tener una infancia, a ser felices. El teléfono vibró. Un mensaje de Enrique. Ricardo, salió la sentencia final del proceso civil. Cristina perdió todos los recursos. Está cerrado oficialmente. Ricardo respondió, gracias por... todo, amigo, hasta mañana. No era solo gratitud lo que sentía, sino un profundo alivio. Cerrado. La palabra resonó. Podían seguir adelante sin mirar atrás con miedo. El pasado quedaría en el pasado. El presente era de ellos y el futuro sería escrito con risas, aventuras y errores, pero siempre con presencia y amor. Ricardo cogió un álbum de fotos que habían empezado a montar. Fotos del parque, de la primera pizza que hicieron juntos, del día que Javier marcó su primer gol. Cada imagen era un trocito de felicidad reunido, como él había prometido. Sonrió, cerró el álbum y apagó la luz de la sala. Subió las escaleras nuevamente, se asomó a los cuartos de los niños una última vez. Ambos dormían profundamente, seguros, amados. Estoy aquí, susurró una vez más, no para despertarlos, sino como un mantra personal, un recordatorio. Se acostó en su propia cama, pero dejó la puerta entreabierta. La luna entraba por la ventana, bañando el cuarto con luz suave. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo durmió profundamente, sin pesadillas, sin culpa, solo paz, porque sus hijos estaban bien y él estaba exactamente donde debía estar. Presente, protector, padre. Al día siguiente, la vida se reanudaría con su rutina dulce y caótica. Desayuno ruidoso, prisa hacia la escuela, trabajo, recogida, deberes, cena, baño, cuentos, beso de buenas noches. Una repetición que antes parecía mundana, pero que ahora Ricardo entendía que era el mayor regalo, porque en esa repetición estaba la estabilidad, en esa rutina estaba la seguridad, en ese día a día estaba el amor. Y al final, cuando los años transformaran a esos niños asustados en adultos confiados, ellos llevarían consigo la certeza de que, en el momento más oscuro, alguien luchó por ellos, alguien actuó, alguien amó incondicionalmente. Ese legado, Ricardo lo sabía, valía más que cualquier fortuna que pudiera acumular. Era el único patrimonio que realmente importaba. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.